estudiantes de tercero de bachillerato. Hoy vamos a continuar con un tema más para la prueba transformar. El tema de hoy es los vectores. Vamos a ver los vectores escalares, que son los vectores lineales. En sí, un vector escalar es todo segmento de recta dirigido en el espacio. Es decir, en pocas palabras, un vector es aquel que tiene un punto inicial y final y va no en curva sino en línea recta. Las características de un vector son su magnitud, su dirección, su sentido y su punto de apoyo. Todos los vectores se pueden ubicar o se pueden presentar en el plano cartesiano. Vamos a ver algunos ejemplos de vectores en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí tenemos que al levantar una pieza o un bloque de cemento con una cuerda desde una máquina, no estamos formando nosotros aquí un vector. Por ejemplo, aquí la persona está observando la caída de un balón y también se puede apreciar un vector. En este ángulo apreciamos otro vector. Asimismo, aquí al levantar la parte trasera de la volqueta vemos un vector. Bueno, estos son muchos ejemplos de vectores. Como les decía, se pueden plasmar o ubicar en el sistema de coordenadas del plano cartesiano. Ya nosotros lo conocemos muy bien. El eje vertical es el eje de las Y y el horizontal el eje de las X o abscisas. ¿Cómo localizamos un vector en el plano cartesiano? Mediante dos coordenadas, una posición para X y una posición para Y. Ya podemos medir, por ejemplo, el ángulo y vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a dar un vector que va a estar en 4, 3, es decir, 4 para X, llegaría hasta aquí, y 3 para Y. La unión desde el punto 0 hasta donde llegaría el punto 3 de altura va a formar el vector. Entonces, decíamos que las características del vector son su distancia, que es que tanto se extendió, su ángulo también puede ser. A partir del eje de las X podemos medir nosotros un ángulo. Ya. Y podemos cambiar de posición. Por ejemplo, aquí tenemos dos vectores. El vector A, que estaba en la posición 0, 4 para X. Y luego subimos hasta el vector B y nos ubicamos aquí. Entonces, estamos cambiando de posición o dos vectores. Y si trazamos una línea desde el punto 0 hasta el final del vector B, vamos a tener no en curva sino en recta, vamos a tener otro vector. ¿Ya? Muy sencillo. Tenemos operaciones con vectores como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación o producto escalar y la distancia o módulo. Todo vector se identifica con una letra mayúscula y una flechita en la parte superior y entre paréntesis
aprendido. Muy sencilla la clase, en la próxima vamos a ver vectores polares.